¿Cuál es la diferencia entre tu esencia y tu personalidad? Tu esencia es tu verdad más auténtica. Tu personalidad es una verdad adquirida que has ido recibiendo desde que naciste, de tus padres, de tu educación, de todo lo que has visto en la televisión, leído y adquirido. Digamos que la esencia es de lo que estás hecha o hecho. Y la personalidad es lo que has ido aprendiendo y adquiriendo. ¿Qué tal? Me llamo Alex de Aragón, bienvenido a mi canal Sabiduría Práctica. Como su nombre indica, te voy a compartir todo tipo de consejos que vienen de conceptos un poquito más abstractos y los vamos a traer a tierra para que te puedan ayudar a navegar tu vida con más propósito, claridad y balance. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que puedas recibir más contenido como este. Y el día de hoy tengo un episodio muy especial porque te voy a leer un capítulo de uno de mis libros favoritos, En busca del ser, de George Gurdjieff. Fue uno de esos libros que me cambió la vida y este episodio es uno de los más potentes, así que creo que te va a gustar. Bien, te voy a dar un poquito de contexto de quién fue George Gurdjieff. Nació en 1866 y murió en 1949. Se le reconoce en el presente como a una gran fuerza espiritual que anticipó los problemas de la civilización moderna y abogó por que la gente regresase al antiguo y olvidado conocimiento del ser. Nacido en Alexandrópol, el Cáucaso, pasó 20 años en una búsqueda de conocimiento esotérico que le llevó a viajar de Grecia, Egipto, hasta Asia Central, llegando a las montañas del Hindu Kush y el Tíbet. Gurdjieff y un reducido número de camaradas reunieron elementos de una ciencia olvidada que reconciliaba las grandes creencias tradicionales, incluyendo el cristianismo, el budismo y el islam. Tras enseñar en Moscú, San Petersburgo, desde 1912, acabó asentándose en Francia en 1922, donde fundó el Instituto para el Desarrollo Humano en Fontainebleau. Más tarde se mudó a París, donde continuó enseñando a sus discípulos hasta su muerte. Bueno, Gurdjieff fue un personaje de estos fantásticos, con un montón de ideas, escribió muchísimos libros. Tengo por ahí un libro que se llama Los relatos de Belcebú, que es un tocho gigantesco y muy difícil de leer. Lo que me gusta de En busca del ser es que es un libro que se lee de una forma muy sencilla, aterriza conceptos complejos en temas bastante prácticos y te da que pensar y te da que masticar y te da que digerir. Hay otros libros de Gurdjieff que son voladas que a día de hoy me cuesta todavía procesar, pero os lo recomiendo muchísimo. Ha sido uno de estos maestros que a mí me ha conectado muchísimo. Esencia y personalidad. Todo ser humano consiste en dos partes, esencia y personalidad. La esencia de una persona es lo que le es propio. Su personalidad es lo que no le es propio, es decir, lo que realmente no le pertenece porque lo ha adquirido del exterior. Ello incluye todo el conocimiento adquirido a través del aprendizaje o la reflexión, todos los rastros de impresiones exteriores en la memoria, palabras y movimientos que hubiera aprendido y emociones creadas por imitación. Nada de todo esto le pertenece, no le es propio. Todo eso es personalidad. Claro está, esta división entre esencia y personalidad no está reconocida por la psicología normal. Un niño pequeño es lo que realmente es, sin personalidad. Es esencia y sus deseos, gustos, apetencias y aborrecimientos. Reflejan su ser tal cual es. Solo cuando da comienzo a la supuesta educación, su personalidad empieza a desarrollarse, formándose en parte a través de las influencias intencionadas de otras personas y en parte por la imitación involuntaria por parte del niño. Bueno, aquí estamos viendo la personalidad como algo que no nos es propio. Hay un concepto que viene del mundo budista que se llaman los sankaras. Los sankaras son como unas cicatrices que se quedan como en tu campo cuántico, por así decirlo, tu campo energético, y desde esa creencia tú vas arrastrando diferentes cicatrices. Imagínatelo como si fueran los circulitos que hay cuando cortas un tronco de un árbol. Pues dependiendo de lo fuerte que ha sido ese evento que ha pasado en tu vida, te ha dejado una impresión más o menos fuerte. Si por cualquier motivo tuviste
un accidente de pequeña o de pequeño, sufriste un abuso o una memoria muy fuerte dejó una cicatriz más fuerte, ¿vale? Un sankara más fuerte marcado pues en tu ser, por así decirlo. Y luego hay otras impresiones que son un poquito más ligeras, pero todas forman parte de tu personalidad, según nos cuenta Gurdjieff. Desde la filosofía budista, estos sankaras dictaminan un poco cómo reaccionamos al mundo que tenemos delante. Entonces hay veces que tú reaccionas de una forma ante una situación y otra persona reacciona de una forma completamente distinta. Esto tiene que ver porque estas dos personas han recibido diferentes impresiones y esas impresiones se convierten como en su forma de observar la vida, ¿vale? Entonces, digamos que tu personalidad es el cúmulo de las experiencias que has recibido desde que naciste y que dictaminan cómo navegas el mundo, a qué reaccionas, qué te da felicidad y qué te da tristeza, qué te molesta o qué te gusta, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poquito qué es la esencia, qué es lo que está en el otro lado. La esencia representa la auténtica naturaleza, la verdad en el ser humano, mientras que la personalidad es falsa. En proporción, según se desarrolla la personalidad, la esencia se va manifestando gradualmente con menor frecuencia y más débilmente. Es muy común que la esencia de una persona deje de crecer a edad muy temprana y que no se desarrolle más. Como resultado de ello, a menudo podemos encontrar a un adulto, incluso a alguien intelectual y muy educado, que cuente con la esencia de un niño de 5 o 6 años. Esto significa que en realidad todo lo que vemos en esa persona no le es propio. Lo que es su auténtico ser, es decir, su esencia, suele manifestarse únicamente en sus instintos y emociones básicas, aunque hay algunas personas cuya esencia se ha desarrollado a la par que la personalidad. Son raras las excepciones, sobre todo en las circunstancias de la vida urbana y cultivada. La esencia cuenta con muchas y mejores opciones de desarrollarse en aquellos que viven en contacto con la naturaleza, en condiciones de lucha y peligro constante. Pero, como regla, la personalidad de estos está infradesarrollada. Cuentan con más de lo que les es propio, pero con poco de lo que no les es propio. Carecen de educación y, por tanto, no están cultivados. La cultura superior crea la personalidad y al mismo tiempo es producida por la personalidad. En efecto, toda la vida humana, todo lo que denominamos civilización, todo lo que llamamos ciencia, filosofía, arte y política, está creada por la personalidad de las personas, es decir, por aquello que realmente no les pertenece, por aquello que no les es propio. Es un concepto bastante fuerte, porque al final nos está comentando aquí Gurdjieff que la gente que vive en la naturaleza está más conectada con su esencia porque tiene menos estímulos artificiales, está conectado con los recursos naturales del ecosistema donde vive. El mundo natural, si has vivido alguna vez en la selva o has dormido alguna vez en el bosque, está lleno de tecnologías eficientes, ¿no? Como el sol, las plantas, el agua, las semillas, la comida que nace de forma natural de diferentes ecosistemas. Y entonces lo que defiende Gurdjieff es que todo lo que tiene que ver con el medio natural es lo que tiene que ver con tu esencia, de dónde vienes, tus raíces más profundas. En cambio, cuando has nacido en una ciudad grande, cuando estás acostumbrado a estímulos artificiales, ruidos de coches, teléfonos, ordenadores, internet, películas y demás, todo esto tiene que ver con lo que no viene de tu raíz más profunda. Entonces, a partir de cierta edad, digamos que lo que comenta Gurdjieff es que tu esencia se apaga y tu personalidad se sobrepone sobre tu esencia. Y lo que es interesante es que nos cuenta que hoy en día la mayoría de las personas están con una personalidad muy desarrollada, sobre todo los que viven en ciudades, y con una esencia muy poco desarrollada. Vamos a ver ahora cuáles son esas diferencias y qué puede haber implicado en que tengas poco desarrollada tu esencia y muy desarrollada tu personalidad. Y también vamos a ver algún ejemplo de cómo sería del otro lado. Cuando se desarrolla por completo la esencia, une todo lo que es auténtico y real en nosotros. De hecho, podríamos decir que nuestro yo real, nuestra individualidad, solo puede desarrollarse a partir de la esencia. Es nuestra esencia desarrollada y madura. Pero ello depende de trabajar en uno mismo. Debilitar la presión de la personalidad que impide el crecimiento de la esencia.
En la persona educada normal la personalidad está activa y la esencia es pasiva. Mientras persista este orden de cosas, no podrá empezar en nosotros el desarrollo personal. La personalidad debe tornarse pasiva y la esencia devenir activa. Pudiera pensarse que la gente menos cultivada debe disponer de una mayor posibilidad de crecimiento porque la esencia suele estar más desarrollada. Pero de hecho no es así, porque su personalidad está insuficientemente formada. El trabajo en uno mismo y el crecimiento interior requiere de cierto desarrollo de la personalidad. Consiste en gran medida en material grabado resultante de los diferentes centros. Cuando habla de los centros, Gurdjieff se refiere al centro mental, al centro emocional, al centro espiritual y al centro físico. Son 4. Si una persona cuenta con una personalidad poco desarrollada, significa que carece de registros. Cuando habla de registros, es esos circulitos que te contaba al principio del vídeo, que son como todas esas impresiones que se han grabado dentro como de tu subconsciente, de tu campo un poquito más energético. Dice que una persona con poca personalidad carece de conocimiento e información del material sobre el que ha de basarse ese trabajo en uno mismo. Si tú naces en la selva y no recibes ningún tipo de impresiones, tampoco puedes desarrollarte o conocerte porque no has desarrollado las herramientas, como puede ser el lenguaje, como puede ser contrastar tus valores con los de otra persona. Entonces, tampoco podemos irnos a este extremo del hombre de la selva, por así decirlo, porque no podríamos trabajar en conocernos mejor si no tenemos bases sobre las cuales podemos comparar o podemos tener un baremo, por así decirlo. Sin una provisión de conocimiento, sin cierta cantidad de material que no nos pertenece, una persona no puede empezar a trabajar en sí misma. No puede empezar a estudiarse a sí misma y a luchar con sus hábitos mecánicos, sencillamente porque no comprende por qué debería hacerlo. Eso no implica que tenga todos los caminos cerrados, pero los métodos y medios a los que pueda acceder una persona de intelecto desarrollado le están vedados. La evolución es igualmente difícil para alguien cultivado e iletrado. Una persona cultivada vive apartada de la naturaleza en condiciones de vida artificiales, desarrollando su personalidad a costa de su esencia. Una persona menos cultivada que viva en condiciones más naturales desarrollará su esencia a expensas de su personalidad. Para poder empezar a trabajarse a uno mismo y contar con las mejores posibilidades del éxito, uno debe ser lo suficientemente afortunado como para contar con una personalidad y una esencia que estén igualmente desarrolladas. Bueno, esto es algo muy interesante y bastante complejo al mismo tiempo. Al final, como todo, consiste en primero hacerlo presente. Primero comprender que nos componemos del cúmulo de experiencias que hemos vivido, estos sankaras que llaman los budistas, que son estas cicatrices kármicas que se han quedado en nuestro ecosistema, que son todo lo que hemos recibido desde que nacimos, ha dejado una impresión en nosotros. Esa impresión hace que reaccionemos a la vida tal y como reaccionamos, que nos ponga nerviosos algunas cosas, que nos dé placer otras cosas, y es lo que forma nuestra personalidad. Nuestra esencia es lo que está más conectado con nuestras raíces, con nuestro ser más auténtico. Pero sin una personalidad, la esencia no puede expresarse. Y una personalidad que no tiene esencia es solo una especie de espejo que está reflejando todo lo que ve. Entonces, tampoco puede comenzar a conocerse. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para entender cuál es tu esencia, cuál es tu personalidad y de qué manera puedes utilizar diferentes herramientas para conocerte mejor? Antes de seguir, quiero compartirte el método Mele, que es un sistema que desarrollé hace ya unos años y más de 1.800 personas están utilizando a día de hoy. Tiene un lado blanco que te sirve para establecer tu práctica de mañana y un lado negro que te sirve para establecer tu práctica de noche. Aquí con el libro de Gurdjieff hablábamos de la importancia de conocerte y de saber que tus 4 centros tienen que estar alineados. Bien, Mele quiere decir meditar, escribir, leer y hacer ejercicio. Y este cuaderno, este sistema, te lleva de la mano durante un mes para que aprendas a formar esos hábitos de una forma práctica. Todos los días tienes códigos QR con meditaciones guiadas, audiolecturas, ejercicios de escritura y prácticas de ejercicio físico. Te conectas con una app donde tienes todo ese contenido. Entonces, en un mes puedes comenzar a abrir esas puertas hacia tu interior y empezar a discernir cuál es tu esencia y cuál es tu personalidad.
Si quieres saber más, entra en mele.mx, te dejamos un código de descuento en la descripción y cualquier pregunta la puedes dejar en los comentarios. Bueno, para resumir, ¿qué hemos visto hoy acerca del concepto de el ser o de tu esencia y la personalidad? Digamos que la esencia, que es ese niño que no ha recibido estímulos y que ha nacido en un ambiente de naturaleza, es algo que nunca cambia de alguna forma, siempre está contigo. La personalidad es algo que va cambiando conforme creces, conforme recibes más información, conforme tienes otro tipo de relaciones, otro tipo de influencias. ¿Cómo conectar con tu esencia y cómo entender qué forma parte de la personalidad? Todo lo que tiene que ver con etiquetas, soy empresario, o trabajo como abogado, o tengo, no sé, un coche, un Volkswagen. Todo eso está dentro de temas que van cambiando. Cuando dices, ¿qué es lo que no cambia dentro de mí? Empiezas a conectar con tu esencia. Cuando estamos meditando, y ya llevas algo de práctica, muchas veces vemos los pensamientos pasar. Y el observador, que es quien está observando esos pensamientos, es ese ser conectado con tu esencia que nunca cambia. En cambio, los pensamientos son parte de la personalidad y están en constante cambio. Lo que Gurdjieff nos comenta es que no puedes tener uno sin otro si quieres empezar a conocerte a ti mismo. Es importante que observes los pensamientos que tienes, pero que no te identifiques con ellos, que sepas que eres mucho más que tus pensamientos y que no dejes que los pensamientos te lleven a trenes de energía negativa que te pueda hacer sufrir. Si quieres liberar tu mente de ese sufrimiento, reconecta con aquello que no cambia, con aquello que está detrás de esos pensamientos. Digamos que la diferencia principal es el yo observador y el yo observado. El yo observador es el que está observando los pensamientos. El yo observado son los pensamientos. Cuando conectas con el que observa esos pensamientos y te desidentificas de todas esas etiquetas, de toda esa personalidad, empiezas a conectar con tu yo más auténtico. Y a veces es complicado de describirlo porque lo estamos encapsulando en palabras que a su vez forman parte de la personalidad porque las hemos adquirido con el tiempo. Pero es el lenguaje que tenemos hoy para navegar la vida. Espero que te haya servido este vídeo, que te haya ayudado a entender que no eres tus pensamientos, que la personalidad la has adquirido, que va a ir cambiando en el tiempo y que cuando medites y cuando estés escribiendo, trates de conectar con esa esencia y veas qué mensajes tiene tu esencia para ti, que te ayude a navegar con más conexión contigo, con tu propósito, hacia dónde no quieres ir. Me llamo Alex de Aragón, esto se llama Sabiduría Práctica. Espero que te haya gustado este formato. Si te ha gustado, déjanoslo en los comentarios y seguiré comentando otros de mis libros favoritos y viendo a ver cómo podemos aterrizar estos conceptos tan abstractos en conceptos prácticos que puedas aplicar en tu día a día. Stay sharp.